Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Leticia Romero Chumacero, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Y es para mí un placer darle la bienvenida al Museo de la Mujer, este espacio virtual del Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En esta ocasión, la actividad que nos convoca es la ponencia, conferencia, disculpen ustedes, Gabriela Mistral y sus locas mujeres del siglo XX. Y para ilustrarnos en torno a este tema, nos acompaña la doctora María Inés Aldívar Ovalle de la Universidad Católica de Chile. A fin, pues, de que ustedes la conozcan un poco, me permitiré leer su semblanza y es la siguiente. María Inés Aldívar, de Santiago de Chile, es doctora en literatura, profesora, poeta y ensayista. Es autora de diversos textos y artículos sobre literatura. Cuenta con los libros Reiterándome, de 1994, La mirada erótica, de 1998, Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, Relación y sentencia del virrey del Perú, de 2016, Poesía completa, de Olga Acevedo, de 2019, Lecturas de poesía chilena de Altazor a la bandera de Chile de 2019, Poesía y prosa María Monbel de 2022. Es coautora de 100 años de cultura chilena del año 2006 y Bibliografía y antología crítica de las vanguardias chilenas de 2009. Les decía también que ella es poeta. En esta faceta ha publicado Artes y Oficios del año 96, Ojos que no ven de 2001, Naranjas de Medianoche de 2006, Década de 2009, Luna en Capricornio de 2010, Bruma de 2012 y Mano Abierta de 2018. Actualmente la doctora, junto a su oficio de escritora, es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la ciudad de Santiago, donde ella es profesora titular. Así pues, doctora Saldívar, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el micrófono para que nos pueda platicar sobre la maestra Gabriela Mistral, después de lo cual le haremos saber algunos comentarios y preguntas del público. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer, las dos cosas juntas, estar aquí convocada por ustedes. Agradezco mucho, mucho la invitación y encantadísima acepté de inmediato porque me interesa mucho poder compartir entre nosotras, entre nosotros, entre todos, sin excluir a nadie, y más aún cuando la persona que nos convoca es nuestra maestra Gabriela Mistral. ¿No es cierto? Que yo sé que es tan nuestra como vuestra. Eso yo lo sé, lo supe muy bien visitando México y pude comprender que hay más escuelas en México con el nombre de Gabriela Mistral que todas las que hay en Chile. Entonces ya tenemos eso en común así totalmente. Eh, bueno, sin más preámbulo, con toda la gratitud que les acabo de señalar, me gustaría comenzar esta conversación, ¿no es cierto? Esta especie de conferencia, pero que finalmente espero sea más bien un diálogo, eh, con, poniendo el estado de la cuestión en términos de, bueno, el título ya está diciendo Gabriela Mistral y sus locas mujeres del siglo XX, o sea, estamos ubicando a una mujer y sus locas mujeres que tiene una doble sentido, es decir, de mujeres locas verdaderas, o sea, de carne y hueso, pero también un fragmento de uno de sus libros que se llama Locas Mujeres, que es muy, muy interesante. Ahora, todo esto se da dentro de un contexto que yo creo que ya todos conocemos, pero nunca está de más repetir, que a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se da en Hispanoamérica lo que se podría llamar una importante oleada de escritoras, ¿ya? Y los nombres que saltan así son Delmira Agustini, ¿no es cierto? Juana de Barburú en Uruguay, Alfonsina Storni, ¿no es cierto?, en Argentina. Pero dentro de este contexto, que no voy a nombrarlas a todas porque hay muchas, muchas más de las que podemos llegar a imaginar, está Gabriela Mistral. Gabriela Mistral que
de alguna manera, a la medida que he ido conociendo su trabajo y el trabajo de las otras mujeres también, hace como una especie de eje, ¿ya? Es como un eje central que conecta toda esta pléyade de mujeres que a comienzos del siglo XX empiezan a tener una voz escritural muy interesante. Mujeres escritoras, ¿ya? Ahora, quisiera empezar también comentando de que uno se imagina mujeres escritoras y inmediatamente se imagina no sé, como mujeres en una especie de aula muy importante, ¿no es cierto?, antigua, como, no sé, como en la Universidad de Salamanca, Fray Luis de León, dando cátedra. Y para eso me voy a permitir leer un pedacito muy breve de un texto que lo pueden encontrar en internet claramente, donde ella dice cómo escribe. De hecho, esto ella lo escribió en una conferencia, o sea, lo habló en una conferencia en Uruguay, ¿ya? En Uruguay. Y ella nos dice ahí que ella escribe, dice, me siento como un viejo cuerno lleno de voces ajenas, ¿ya? O sea, perdón, yo creo que aquí hay un error porque tiene que ser, es un viejo cuerpo lleno de voces ajenas. Y dice, me siento como una verdadera vaina de hablas reunidas, ¿ya? Y después sigue diciendo algo que también quise destacar. Dice, yo escribo sobre mis rodillas, con una tablita con la que viajo siempre, y la mesa escritorio nunca me sirvió para nada, ni en Chile, ni en México, ni en París, ni en Lisboa, ¿ya? O sea, con su tablita. O sea, y lo último que digo con respecto a cómo escribe, cómo fueron escritas estas locas mujeres, dice, escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca mucha inspiración, sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. O sea, tenemos una mujer que escribe recogida en su espacio, con una tablita en las rodillas, y que escribe o temprano en la mañana o si no, en la noche, ¿ya? Ahora, esta mujer, yo sé que se saben cosas de ella, pero es bueno igual situar a nuestra Gabriela, ¿no? Y contarles que, bueno, nació en un pequeño pueblo en el norte de Chile que se llama Vicuña, nace en el siglo XIX, porque nace en 1889, y bajo el nombre completo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Ese es su nombre completo de verdad, ¿no es cierto? Es porque siempre se dice Lucila Godoy Alcayaga. No, en realidad es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Esta es nuestra Gabriela Mistral, una de las cumbres entonces de nuestra literatura nacional americana, que fue premio Nobel el año 45, 1945, y eso habla bastante de quién es ella, ¿no? Pero más allá de la fama y de sus mitos, nuestra poeta nace y vive su infancia dentro de las postrimerías del siglo XIX. Fue una mujer que desde pequeña tuvo una vida dura y difícil, la cual fue cristalizándose en una sorprendente y sólida obra en el transcurso del siglo XX. O sea, su infancia, su semilla está en el siglo XIX, esta semilla brota en el siglo XX, como se puede seguir apreciando, pero de alguna manera se prolonga hasta el siglo XXI. Estamos en 1900, en 2023 y seguimos hablando de ella. Entonces, una mujer que abarca 3 siglos, ¿ya? Y eso no es poca cosa. Ahora, y tal como su biografía y creación se reparten en 3 siglos, mientras vivió, Gabriela Mistral también deambuló, fue una viajera, deambuló por Chile y por parte del mundo entregando su energía creativa, energía que se tradujo tanto en poemas como en recados, cartas, ensayos y otros textos que hablan de su apasionada y aguda lucidez frente a los más diversos temas de educación, de política, de problemáticas sociales, de problemáticas indígenas, de arte, de estética y de literatura, entre otros temas. Ahora, ella fue hija de un profesor que ejercía como maestro en una escuela muy humilde
y su mamá era modista, costurera, ¿no es cierto? Eh, y a la edad de 15 años, ella ya fue nombrada ayudante de la escuela local donde estaba, o sea, ya era maestra ayudante a los 15 años. Y ese mismo año empieza, junto con esta labor de maestra, empieza a mandar colaboraciones a los diarios de su zona, de su pueblo, y ya en 1908 figuró en la antología de la literatura coquimbana, ya no es cierto que Coquimbo es una de las regiones del norte que abarca la tierra donde ella nació. Y allí entonces escribe prosas poéticas, escribe pequeñas prosas poéticas, una se llama Ensoñaciones, otra Junto al mar, un lugar que no tiene mar, donde o sea, estaba entre los cerros, ¿no? Y Carta íntima. Y ella entonces, por primera vez, aparece ya siendo ya una jovencita apenas, ese mismo año, piensen ustedes, 1908, publica una poesía, y en esa poesía que se llamaba Del pasado, firma como Gabriela Mistral. Ya ahí firma como Gabriela Mistral. Y entonces, bueno, lo que escribía la gente de su pueblo y el cura de su pueblo, el de la escuela normal, por ejemplo, de La Serena, que es una ciudad más grande, pero igual encontraban que eran un tanto paganas y algo socialistas, dijo este sacerdote, ¿no es cierto?, de la escuela normal de La Serena. Y pasó por eso que ella había escrito, siendo una jovencita, que no pudo entrar a hacer clase en la escuela normal de La Serena, porque había como que no cuadraba totalmente con una niña, con una jovencita que venía de donde venía, que estuviese escribiendo ese tipo de cosas en el fondo porque eran cosas muy buenas, ya muy potentes. Entonces, ahora, ella lo que hace de alguna manera es que años más tarde perseveró y rindió su examen, según se cuenta, para entrar en la escuela normal número 1 ya de Santiago, viajando, y ese examen, parte del examen lo dijo en verso, lo escribió en verso. Hizo verso con el examen para entrar a la escuela normal, que era la escuela para profesores. Y ahí entonces se le reconocen ya en Santiago la práctica escolar que había hecho, y obtuvo allí el título de maestra de primaria, ¿ya? Y ya el diario empezó a publicarle otras cosas, ¿no es cierto? Y ahí entonces empieza a avanzar. Ahora, la Mistral vivió en una localidad que se llama Coquimbito, que queda en la zona norte también, pero en los Andes, ¿no es cierto? Más, no tan al norte, más cercano. Y ahí escribió, se supone, la mayoría de los poemas que después darían luz a su libro que se publica recién en 1922, Desolación, que es el gran libro que de alguna manera ella prepara además, y que se publica finalmente en Nueva York, pero que también en México ella estaba trabajando, terminando, cerrando ese libro. Y estando también allí, manda sus famosos sonetos de la muerte, ¿ya? Sonetos de la muerte que en 1914 obtuvieron la más alta distinción, los Juegos Florales. Y allí entonces ya ella despega como creadora, y de estando en el norte, floreciendo de alguna manera en Santiago, después de eso ella se va a Punta Arenas, que es la ciudad más, una ciudad austral, casi al lado, ¿no es cierto? Punta Arenas, Tierra del Fuego, es ya la ciudad grande más importante que hay, y más al sur, ¿no es cierto? Más austral de Chile. Y ella llegó allá, junto con ello fue nombrada entonces profesora de castellano y directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, que uno puede mirarlo de muchas maneras, porque allí estuvo hasta el año 1919, casi como un destierro, ¿no es cierto? Um, o como, pero curiosamente ella logró ahí crear una serie de cosas importantísimas, creó
grupos de estudio de literatura, talleres literarios, se contactó con diferentes personas. De hecho, hay otra poeta chilena muy importante, que era Olga Acevedo, que viajó y fue y trabajó con ella en Punta Arenas, ¿no? Y entonces ahí ya siguió con su libro Desolación y luego es trasladada, porque la educación pública se traslada a las personas cada cierto tiempo, el año 1920 se traslada a Temuco. Y en Temuco conoció a un jovencito llamado Neftalí Reyes Basualto, que es Pablo Neruda, ¿ya? Y yo creo que voy a citarles lo que dice Pablo Neruda, que era un muchacho en ese momento. Hay fotos de él, era un muchacho de 16 años, 17 años o menos, 16. Y dice esto Pablo Neruda: por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Iba vestida de color arena. Era la directora del liceo. Venía de nuestra ciudad austral, de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral. La vi muy pocas veces porque yo tenía el contacto, temía el contacto de los extraños a mi mundo. Además, yo casi no hablaba, era enlutado, afilado y mudo. Gabriela tenía una sonrisa ancha y blanca en su rostro moreno por la sangre y la intemperie. Reconocí su cara. Era la misma sonrisa entre pícara y fraternal y los ojos que se fruncían, picados por la nieve o la luz de la pampa. No me extrañó cuando entre sus ropas sacerdotales sacaba libros que me entregaba y que fui devorando. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron en mí. Ese es el recuerdo que hace Pablo Neruda de cómo conoció a la señora directora y además profesora de castellano del Liceo de Temuco. Ahora, y esta poeta, ¿no es cierto?, maestra errante en su propio país, ahí es invitada por José Vasconcelos a México para colaborar con la reforma educativa y desde ese momento va a iniciar una existencia itinerante que la va a llevar a diferentes partes. Ahí está esta imagen, que es la primera, la de más arriba, primero, es ahí está, mira, ahí está Gabriela Mistral en el parque de Chapultepec. Si ustedes se fijan, ahí está Vasconcelos. Ella, ella es ella, ¿ya? Esta es la primera foto. Y si vamos a la segunda, subimos un poquito, vemos allí a Gabriela, que está ahí, en México, en una escuela. Piensen ustedes lo que era en ese tiempo. Ella estuvo desde 1922 en esa foto. Ya lo que es una escuela, pero vemos niños sin zapatos. eh, esa es la llegada de Gabriela a México. Ya, si seguimos entonces ahora y más adelante vamos a. Y aquí entonces vamos a ver, ya en México, aquí está con unas señoras, ¿no? Aquí está con unas damas en México, estas son mujeres de México, pero ya en un viaje posterior, si ustedes se fijan, porque ella vuelve, ella siempre quiso a México, siempre, ya con su pelo más bien blanco. De hecho, estas tres fotos que yo les he mostrado, se hizo una hermosísima en la Biblioteca Nacional acá de Chile, en Santiago de Chile, se hizo una lindísima exposición el año pasado, cuando se cumplieron eran los 100 años de Desolación, en 2022, con fotos de su estadía en México. Todas las fotos eran, y estas son tomadas de allí, ¿ya? Así que la Biblioteca Nacional sabe que estoy usando estas fotos. Bien, entonces ahora dejamos ya de. No, o seguimos para que ustedes puedan leer, subimos un poco más y seguimos y vamos a estas locas mujeres. Entonces, a ver, el texto que voy a presentarles ahora reflexiona acerca del tema de la mujer y la locura.
en el contexto patriarcal del siglo XX. Y para ello me centraré en la lectura y el análisis de poemas de Gabriela Mistral que aparecen en la sección de Locas Mujeres de su último poemario Lagar, publicado después que ella murió. Ella nunca publicó en vida ese libro que es, un, para mi gusto en términos poéticos, es el libro más magistral de ella, ¿no? Se publica recién el año eh, eh, publicado 3 años antes de su muerte, el año 54, ella murió el 57, pero hay una segunda parte de Lagar que se publica en los años 60 cuando ella ya no estaba. Ahora, si avanzamos, fíjense en los títulos, y por eso yo quería ver esta imagen de estas mujeres de estos poemas. Son La Otra, y le siguen La Abandonada, La Ansiosa, La Bailarina, La Desasida, La Desvelada, La Dichosa, La Fervorosa, La Fugitiva, La Granjera, La Humillada, La que Camina, Marta y María, Una Mujer, Mujer de Prisionero y Una Piadosa. Se completan estas, el Lagar 2, con otras tales, y es el que le estaba hablando con Antígona, con La Cabelluda, La Contadora, Electra en la Niebla, Madre Bisoja, La que Aguarda, y dos trascordados, y por último La Trocada, o sea, la cambiada. No sé si tiene otro, sí. Entonces, por otra parte, es interesante considerar, y es importante considerar, que ha existido una variada, amplia y contradictoria recepción crítica de la obra poética de Gabriela Mistral. Y mi interés era mostrar cómo estas locas mujeres dan cuenta de la historia que se ha tejido entre mujer y locura, y en general de otras enfermedades mentales, entre comillas, femeninas, partiendo por la famosa histeria freudiana y otros variados males según la época, historia que finalmente no ha sido más que poner rótulos para explicar, sin explicación, conductas de muchas mujeres que no se ajustan al modelo social de turno. Y yo quisiera entonces, eh, esta mujer viajera, ¿no es cierto?, que se codió con todo el mundo, empezar leyendo antes de las locas mujeres, pero para que ya sepan y nos metamos de alguna manera y involucremos también a México en estas locas, porque tienen maravillosas locas mujeres, ¿no es cierto?, escritoras, creadoras y mujeres comunes y corrientes. Hay muchas bellas locas mexicanas. Eh, Hay un poema y de un poema que se llama Beber, y que de hecho está escrito en Oaxaca, que ella dice: en el campo de Mitla un día, de cigarras de sol de marcha, me doblé a un pozo y vino un indio a sostenerme sobre el agua, y mi cabeza, como un fruto, estaba dentro de sus palmas. Bebía yo lo que bebía, que era su cara con mi cara, y en un relámpago yo supe, carne de Mitla, ser mi casta. ¿Ya? Ella se siente en, en eso. Más aún, les puedo decir que sus libros fueron apareciendo dentro del recorrido de sus viajes, bajo los auspicios del director de Instituto de las Españas en Nueva York, Federico Denis, y ella publica la primera edición de Desolación, y el año siguiente, el año 1923, apareció en México un libro que se llama Lecturas para Mujeres. Allí aparece ese libro. Bueno, después viaja, ¿no es cierto?, por Estados Unidos, por Europa. Después sabemos que fue a Petrópolis, ¿no es cierto?, en los años 40. Ahí tiene la gran desgracia de su sobrino Gin, ¿no es cierto?, o que no se sabe si es hijo o sobrino. No vamos a entrar en eso porque creo que nos motiva otra cosa en este momento. Y sí me interesa seguir con esta idea de cómo la crítica ha sido tan diferente. Eh, Sabemos entonces que al principio, años atrás, por un tiempo muy largo,
había una crítica que más bien dificultaba la comprensión de su obra a través de juicios bastante parciales, en los que se destacaba fundamentalmente su trágico amor, su maternidad frustrada y sublimada a través de niños ajenos, y su labor como maestra ejemplar. Y críticos, algunos críticos, como por ejemplo el chileno Virgilio Figueroa, tiene un libro que publicó, La Divina Gabriela. Después Margot Arce de Puerto Rico y el ecuatoriano Benjamín Carrión escribieron en conjunto un ensayo que se llama Santa Gabriela. Es decir, y en todo esto era un perfil de la autora bondadoso, afectivo, emocional. Hoy día diríamos políticamente correcto, ¿ya? Eh, Marcado siempre por el dolor, sufrido con estoicismo, con la entrega desinteresada, la dulzura y la ternura a los más débiles, y dando por muchos años una pauta de lectura de su obra, yo diría que como dulzona, bastante parcial, porque Gabriela Mistral era una mujer complejísima. Tenía sus neuras como todos las tenemos, tenía su genio, tenía sus intensidades, ¿no? Entonces, ahora, esto, pero al principio la crítica, acorde con los tiempos, a lo mejor hasta antes de los años 80, como que trataba de sacarle mucho brillo a todos esos valores, entre comillas, considerados como esencialmente femeninos. Y de alguna manera, cuando decían que era muy buena, y eso es curioso, decían que escribía poesía muy buena porque escribía como hombre, ¿ya? De hecho, les leo acá para corroborar esta afirmación. En la primera antología importante de poesía chilena que se publica el año 17, 1917, se habla muy elogiosamente de ella. Y voy a citar lo que se dice. Dice, es una digna continuadora de la labor de aquella extraña artista de los cálices vacíos, se está refiriendo a Dolmira Agustini, eh, pero depositó con gracias varoniles. Dice, la poesía de Gabriela Mistral es nerviosa y firme. No hay en ella bajidos temerosos, sensiblerías mujeriles, ni actitudes eriáticas. Surge de sus robustos poros la savia torrentosa de ideas macizas y profundas, reveladoras de las fuertes pasiones que encierra. Y termina diciendo, y para referirse a los sonetos de la muerte, porque ya había ganado los sonetos de la muerte, dice, son un grito obseso de pasión y de dolor, de venganza y piedad, arrancado como la venda de la herida sangrante, a su joven alma de artista que vació en viriles versos acerados sus más puros sentimientos de nobleza. Eso era de alguna manera, ¿ya? Eh, bueno, lo cierto es que la obra de Mistral nunca ha pasado desapercibida. No pasó primero desapercibida y tampoco pasa ahora desapercibida. Por las razones que sean, siempre da que hablar. Y todos estos críticos de alguna manera eh, 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 hablan de que estas locas mujeres tienen que ver justamente, y por eso yo las recojo, con esta vinculación, porque esta vinculación entre la mujer y la locura, o sea, ya salimos, y eso es lo que yo quiero mostrarle, o sea, no es ni la Santa Gabriela, ni la Divina Gabriela, ni la Maestra Universal Gabriela, es Gabriela, la loca Gabriela, ¿ya? Y entendiendo por loca el no calzar totalmente con lo que se espera que sea una mujer o incluso una escritora en cierto contexto determinado. O sea, es salirse de eso. Ahora, esta vinculación de la mujer y la locura, Grino Rojo, un crítico chileno, nos plantea que esto tiene, pero antiquísimo, antiquísimo. Después usan Sontag también en su gran libro Bajo el signo de Saturno y el Encho Walter también afirma que existe una tradición cultural en Occidente que representa a la mujer vinculada estrechamente con la locura. Y
Entonces, ¿en qué consistiría básicamente esta locura? Entonces, acudiendo a lo que dicen todos estos críticos y a mis reflexiones, eh, yo pienso que al simple pero complejísimo hecho de ser la otra en el sistema patriarcal. Y derivado de esto mismo, en forma más específica, por ser otra en tanto cuerpo, es decir, por poseer un cuerpo que al ser distinto al del hombre se plantea como un misterio y por lo tanto con conductas inexplicables, que se leen en un contexto determinado como conductas enfermas, realidades locas. ¿Mm? Elaine Showalter tiene un comentario muy particular. Dice que dentro de la historia de la modernidad, la locura ha sido interpretada como si se tratara de una enfermedad femenina. Y pone un ejemplo muy interesante. Dice que los médicos victorianos ingleses dudaban seriamente de la estabilidad del aparato reproductivo femenino. Y entonces, cito aquí a Showalter, dice, comillas, les parecía una maravilla que una mujer pudiese tener esperanzas de vivir en completa salud mental. Ya, toda esta cosa lunar, cíclica, no. O sea, la mujer es lunática, o sea, la mujer, no, ¿cómo va a lograr el equilibrio? ¿Ya? Bueno, así las cosas, eh, las enfermedades mentales, partiendo por la famosa histeria freudiana, ¿no es cierto? Y otros variados males según la época, han sido, como decía antes, estos rótulos que ponemos, que hemos puesto. Ahora, para darle curso al tema de la mujer y la locura, yo hice un recorrido especialmente en toda su obra y tomé y descubrí que en todos sus libros de poesía siempre hay alguna loca, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, en Ternura, un libro Ternura del año 24, aparece una breve sección denominada La Desvariadora. ¿Ya? La desvariadora, yo imagino que el uso se entiende la palabra. Y curiosamente, esa sección está situada entre las partes denominadas rondas y jugarretas. Después, en Tala, en su libro Tala, que es del año 38, también tenemos libros que tienen que ver con la mujer y la locura. Tenemos un libro, o sea, un poema que se llama Alucinación. Y una sección, ahí ya una sección titulada Historias de locas. Ese es como el preámbulo. Y ya luego, en el 54, piensen ustedes, 3 años antes de morir, ya hay una sección completa y que ella titula en Lagar, hay una brevísima sección desvarío de 2 poemas, el reparto y encargo a Blanca, y luego empieza así y después se presenta otra más extensa bajo el directo título de Locas Mujeres. Y este Locas Mujeres se va a, ¿cómo se llama? Quedaron, no los publicó ella, o sea, no los seleccionó, pero sí estaban escritos antes del 57, por supuesto. Recién se publica y lo publica la Biblioteca Nacional acá en Chile el año 91, 1991. Y entonces ahí ya se presenta el tema. Y aquí están todos estos títulos que leímos recién. Ahora, hay ciertas constantes que se repiten en estas locas mujeres. Y eso es lo que yo quería decir. Bueno, ¿qué tienen en común estos poemas con estas locas mujeres? Una de ellas es el tema del doble, que aunque se expresan los textos con ciertas connotaciones diferentes, predomina siempre en el sujeto hablante, predomina una dualidad más bien dialéctica, marcada por el desgarramiento y por la fragmentación. Y está configurado a partir del poema La Otra, ¿no es cierto?, que presenta un hablante en tensión ya desde el primer verso, que se dirige a una otra con la cual se disputa a muerte, en el poema La Otra. Cito algunos versos, dice: una en mí maté, la hablante ojos de agua quiere eliminar a aquella que, comillas, era la flor llameando, del cactus de montaña era aridez y fuego nunca se refrescaba.
Ahora, esta lucha marcará un modelo de funcionamiento conflictivo, desgarrado por la contradicción, pues, como afirma a continuación la sujeto que tiene la voz, dice, yo no la amaba, pero le es imposible olvidarse y prescindir de ella. Dice, doblarse no sabía la planta de montaña, y al costado de ella yo me doblaba. Es una pregunta, ¿quién es ella? ¿Quién es la otra? ¿Quién? O sea, ese desdoblamiento interno, ¿ya? Después hay otro poema, siguiendo con esta idea del doble, ¿no es cierto? Desgarrado dentro del sujeto, dice en el poema La que camina, también se explicita el motivo del doble, pero aquí en oposición al texto anterior, la voz poética asume las características de la otra. Y al parecer, la que anteriormente se había intentado eliminar es en realidad la que sobrevive. Y dice, la misma ruta, la que lleva al este, es la que toma, aunque la llama el norte. Y aunque la luz del sol le da 10 rutas y se la sabe, camina la única. Al pie del mismo espino se detiene y con el ademán mismo lo toma y lo sujeta porque es su destino. Un poema muy, muy lindo. También hay un otro poema, que también está, es Estas locas mujeres, ¿no es cierto? En el retrato de Marta y María, estas hermanas bíblicas, ¿no? De los evangelios, que tenemos la explicitación de esta dualidad. En esta reescritura del pasaje bíblico de San Lucas, ¿no es cierto? Tenemos a dos mujeres que, aunque nacieron juntas, vivían juntas, comían juntas, Marta y María, cerraban las mismas puertas, al mismo aljibe bebían, al mismo soto las miraba y la misma luz las vestía. Pero mientras, comillas, sonaban las losas de Marta, borbollaban las marmitas, por su lado, María en azul mayólica, algo en el aire quieto hacía. Cierro la cita. Pero estas hermanas, iguales pero diferentes, la hacendosa y la contemplativa, marcan una dualidad menos desgarrada, más armónica y hasta complementaria en relación a la convivencia, sobre todo de la otra, ¿no? Ahora, otra temática recurrente en estas locas mujeres tiene que ver con los diferentes estados de conciencia y sus maneras de expresarlos. ¿Ya? Es decir, el nivel de autoconciencia que tiene la sujeto hablante, de saber quién soy, ¿no es cierto? Y las hablantes se pasean por la vigilia y el sueño, asumiendo actitudes diversas. Es decir, que la autoconciencia está en la vigilia, cuando estoy despierta, o surge cuando estoy dormida. Una temática muy propia de literatura de mujeres, ¿no es cierto? María Luisa Bombal, la otra chilena, La última niebla, tiene muchas de esas cosas. Pero, por ejemplo, acá, en La abandonada, de Locas Mujeres, frente al amor que se ha ido, hay una evolución que va desde la profunda tristeza y sumisión pasiva, Leo, ¿por qué trajiste tesoros si el olvido no acarrearías? Todo me sobra y yo me sobro, como traje de fiesta para fiesta no habida. Tanto, Dios mío, que me sobra mi vida desde el primer día. Hasta una reacción violenta de rabia, como de un ángel exterminador que reacciona activamente frente al que la abandonó, buscando liberarse del dolor. O sea, aquí vemos todo el proceso del duelo. Y dice, voy a esparcir boleada la cosecha ayer cogida, a vaciar odres de vino y a soltar aves cautivas. En la ansiosa, también de Locas Mujeres, en cambio, el enamorado va y vuelve, pero es en la intensidad de su punzante deseo transformado en voz el que lo trae, ya que pareciera, al igual que ese cuadro, no sé si han visto alguna vez, si no tarea, el cuadro que se llama El grito de Munch, ¿no es cierto? Que cito a la Mistral, dice, viene caminando por la raya
amoratada de mi largo grito. O sea, si uno mira el cuadro de Munch, que se llama El Grito, entiende exactamente lo que significa viene caminando por la raya amoratada de mi largo grito. Por otro lado, en la dichosa, en cambio, no padece ninguna espera, pues vive intensa y conscientemente el presente y afirma que nos tenemos por la gracia de haberlo dejado todo. Lo que no está en su relación amorosa desapareció, pues el universo trocamos por un muro y un coloquio. O sea, aquí estamos, la dichosa está ella y el otro o la otra, ¿no es cierto?, separados del mundo, estamos separados del universo por un muro y un coloquio. Se apartó del mundo, dejó los bienes materiales, quemó su memoria y se escondió con su amado o su amada a vivir el amor, ya que todo lo dio, comillas, loco y ebrio de despojo. A estas alturas, entonces, yo no puedo dejar de mencionar la similitud que se perfila entre la vivencia de estos amantes en la dichosa con la del amor descrito en los sonetos de la muerte, donde el hablante también ve un amor exclusivo y sin interrupción del mundo, ya que los dos estarán encerrados en una tumba por la eternidad en un coloquio amoroso. Eso es lo que son los sonetos de la muerte, o sea, ya está aquí muerto, ya nadie te va a quitar, o sea, aquí estaremos para siempre y cuando yo me vaya estaré ahí. Ahora, en esta dualidad de sueño y vigilia, estas locas mujeres tejen una cantidad de hebras. El tema del insomnio, por ejemplo, está presente desde el poema Desvelada, en el libro de Desolación, hasta Los tres nocturnos de Lagar, dos, publicados recién en el 91. Se da también en este desvelos, ¿no es cierto?, en Lagar. Dice, el texto nos muestra a una mujer que no puede dormir, pues el mundo de la vigilia, el día, cambia abruptamente por la noche. Este poema es muy notable, ¿eh? La desvelada, bueno, todos son notables, pero después dice que, o sea, porque en este poema, llegada la hora de dormir, la casa se puebla de fantasmas y aparece el fantasma, aparece él, ese que no ha logrado enterrar, que deambula en pena por las escaleras y las habitaciones y no le permite conciliar el sueño. El poema se inicia así, leo. En cuanto engruesa la noche y lo erguido se recuesta y se endereza lo rendido. Y entonces estamos de inmediato frente a un extraordinario poema de velado erotismo, donde la textualización proviene del impulso que nace en el interior del cuerpo del hablante, ¿no es cierto? Porque todo lo erguido se recuesta, pero se endereza lo rendido. O sea, mi cuerpo, que está agotado, se endereza. Y dice, él va y viene toda la noche, cierro comillas, pero nunca llega y por lo tanto la energía libidinal que experimenta el yo no se encuentra con el objeto de su deseo y por tanto vuelve a sí misma desasosegándola. Dice, mi casa padece su cuerpo, como llama en la retuesta. Pero ese fantasma, entonces, este amante fantasma que no se puede asir, más imaginado que real, por supuesto, de igual manera hace que ella sienta, comillas, el calor de su cara, ladrillo ardiendo contra mi puerta. Cierre comillas. Y la hace probar, comillas, una dicha que no sabía. Sufro de viva, muero de alerta. O sea, aquí claramente estamos con un sueño erótico, ¿no es cierto? Estamos con esa dicha que, bueno, yo preparando acá lo que iba a comentar con todos ustedes, paralelamente estaba leyendo un libro de mujeres, sobre todo monjas, ¿no es cierto?,
religiosas, ¿no es cierto?, que, que escriben sus diarios porque, bueno, Margot Glantz es la gran maestra, la que tiene cosas maravillosas de ustedes allí, pero esto, ¿cómo, no sé, pues, cómo se confunde, ¿no es cierto?, el arrebato místico con el arrebato corporal, ¿no es cierto? La iluminación con el orgasmo, ¿no es cierto? Son de alguna manera, es entrar a otra dimensión, eso es entrar a otra dimensión de la conciencia. Entonces, porque dice, una dicha que no sabía, sufro de viva, muero de alerta. Santa Teresa de Jesús tiene unos poemas muy parecidos, ¿no es cierto? Y todas estas monjas tienen, estoy hablando de 1600, de 1500, de esos años, o sea, a pesar de ello, el pudor de su placer solitario hace que no quiera que él, comillas, eso del placer solitario lo escribí yo, no lo escribió ella, en cierto, comillas, vea la puerta mía recta y roja como una hoguera. Bueno, esta misma tensión entre querer y no querer en medio de la noche con sus fantasmas y deseos también se da en otro poema de Locas Mujeres que se llama La Fugitiva. Ella allí afirma, y hay como un desasosiego, como un siseo que corre desde el hervor del zodíaco a las hierbas erizadas. Viva está toda la noche de negaciones y afirmaciones, las del ángel que te manda y el mío que con él lucha. En La Desasida, que es otro poema de Locas Mujeres, en cambio, la hablante logra dormir y en ese sueño encuentra la paz. Pues al traspasar el estado de la vigilia y sumirse en la inconsciencia, se desprende del mundo y sus pesares. Ya no estamos frente al dolor, a la ausencia del amado, sino frente a un dolor radical, más genérico, es otra cosa. Y dice, en el sueño yo no tenía padre ni madre, gozos ni duelos. Cierre comillas. Pero a pesar de ello, esta mujer que se desapegó de todo en la inconsciencia, como sonámbula y más específicamente como ebria, así lo dice ella, dice el texto, repetía, patria mía, patria, la patria. Patria, función de padre y madre, es el lugar que se añora, el paraíso perdido que vuelve y vuelve como un sueño recurrente en la soledad del desarraigo. No nos olvidemos que ella muere en Nueva York. Bueno, junto a la temática, y este es el último tema que voy a tocar para que no crean que esto es eterno ni se van a agotar demasiado, junto a la temática del doble y del sueño y la vigilia, de una u otra manera, la imagen del fuego es otro motivo que está presente en varias de las locas mujeres de la Mistral. Y justamente, y aquí hago un paréntesis, es la temática que está presente en toda la poesía mística que me ha tocado leer, el fuego abrasador. Incluso tenía, no lo voy a hacer ahora porque sería muy largo, pero me dio pie como para investigar ahí todas las imágenes de fuego que hay en estas místicas. Místicas y místicos, San Juan de la Cruz también, el fuego. Entonces, sabemos que tanto o más que los motivos anteriores, la imagen del fuego ha tenido y tiene en nuestra cultura, no solamente en la mística, sino que en nuestra cultura una carga simbólica ineludible. Desde los chinos, y su tablilla roja Chang, que simboliza el fuego y es usada en los ritos solares, los jeroglíficos egipcios y su llama asociada a la salud y al calor del cuerpo, Heráclito, que lo representa como agente de cambio, ¿no es cierto?, transformación y purificación, al igual que en los Puranas de la India y en el Apocalipsis de San Juan, el fuego tiene tanto que ver con una dimensión animal, corporal, como con una fuerza espiritual. En otras palabras, el eje fuego-tierra y el eje fuego-aire. Y aquí hay alguien que habla, y que yo
estudié y que me interesa mucho sobre esto, que es Gastón Bachelard, que seguramente conocemos muy bien, ¿no es cierto? Habla del agua, del fuego, o sea, varios temas, pero en el fuego, y nos recuerda a los alquimistas que afirman, los alquimistas dicen, comillas, el fuego es un elemento que actúa en el centro de toda cosa. Es decir, esto sería como un factor entonces de unificación y de fijación, ¿no es cierto? De fijación. Y como veíamos en el poema La Otra, ¿se acuerdan? De esta que, ¿no es cierto?, que iba y venía y que se odiaba y quería aceptar si no podía porque estaba ardiendo, ¿no es cierto?, y era como el cactus de la montaña que hierve. La presencia de lo ígneo, del calor abrasador que acompaña al antagonista y a todo lo que la rodea, puede apreciarse también el fuego, aunque de diferente manera, en otro poema que se llama La Humillada. La Humillada. En este poema, el sujeto de la enunciación se aleja y es un otro u otra que observa desde fuera y declara. Aquí tenemos otra voz que habla, dice, un pobre amor humillado arde en la casa que miro. A partir de esta afirmación, el poema presenta contradicción y ambigüedad, pues es tanto la materialidad de la casa como el cuerpo de la mujer. También como el espacio que contienen sus paredes y los sentimientos de ella, los que se queman. Se podría decir que la casa y la mujer se confunden y conforman un ente híbrido, ¿no es cierto? Fruto del desplazamiento de la materialidad de la casa a la mujer y a su vez los sentimientos de ella hacia el lugar que la cobija. Hay una fusión, ¿no es cierto? Frente al poder devastador de las llamas son la misma cosa. Pero mientras la construcción inmóvil es arrasada por las llamas, pues se lleva todo cuanto es vivo, ya que, comillas, no se rinde este fuego de clavos altos y fijos, en la mujer existen sentimientos encontrados. Existe conciencia de ser humillada, pero al mismo tiempo arrestos de dignidad que la mantienen alerta. Leo unos versitos, dice, junto con otros sueños, el sueño suyo Dios hizo y ella no quiere dormir de aquel sueño recibido. Si ella quiere vivir su sueño. Pero la llama quemante se extiende y se apodera de todo lo que es consignado por el hablante como algo positivo. Imagínense, como algo positivo. Y aquí leo, cito a Mistral, dice, mejor que caiga tu casa para que ella haga camino y que marche hasta rodar en el pastal o los trigos. Aún así, el desenlace es incierto, pues aunque podría convertirse en fuego purificador y otorgarle una posible liberación, comillas, ella no da su pecho ni el brazo al fuego extendido. Cierre comillas. Sin embargo, a pesar de su rebeldía, comillas, ya la alcanza y la cubra, tomándola para él mismo. La hablante del poema percibe el dilema que vive la mujer observada, hacerse dueña del fuego como Prometeo o bien lanzarse y entregarse a él como Empédocles, ¿cierto? En el poema La Fervorosa, que es otro, en cambio, es un texto enunciado en primera persona en que la hablante se refiere a sí misma en los siguientes términos. Ella dice, en todos los lugares he encendido con mi brazo y mi aliento el viejo fuego. Ella es la que inicia el fuego. Aquí no hay dudas ni reticencias. Se toma el fuego como Prometeo. Y como se lee en los versos finales, finalmente se entrega decidida a sus llamas como Empédocles. A saber, este viejo fuego original purificador que costó sin viento prenderlo, atizarlo, dice Mistral, y sigo, pero que, comillas, ya sube en cerrada columna
recta, viva, leal y en gran silencio. Es aquí bien, un bien aliado plenamente querido. Al igual como el arcipreste de Ita del libro El Buen Amor, ¿no es cierto? Yo siempre me voy a la Edad Media porque me gusta mucho su literatura y trabajo ahí. También en el arcipreste de Ita, en el libro El Buen Amor, ella afirma, al igual que el arcipreste de Ita, que dice que nació bajo el signo de Venus, ¿no es cierto? Y es por eso que no puede resistirse a las damas, la fervorosa de la Mistral se pregunta acerca de su signo de origen. De origen. Dice, ¿cruzarían los hombres con antorchas mi aldea cuando fue mi nacimiento? ¿O mi madre se iría por las cuestas, encendiendo las matas por el cuello? Espino, algarrobillo y zarza negra, sobre mi único valle están ardiendo, soltando sus torcidas salamandras, aventando fragancias cerro a cerro. Se pregunta si habrá nacido bajo el signo de fuego, porque vive encendida e incendiada, hecha una hoguera, vaya donde vaya, y no sabe si, comillas, lo llevo o si él me lleva, pero sé que me llamo su alimento, y me sé que le sirvo y no le falto, y no lo doy a los tirititeros. O sea, no ando jugando acá, le doy al fuego. Me doy al fuego. Este yo fingido en el poema, al igual como afirma Bachelard, comillas, cito a Bachelard ahora, para referir el valor humano del fuego es necesario, parece, hablar un lenguaje diferente del de la utilidad. Es preciso comunicarlo como una suerte de infralenguaje por los valores de la vida caliente. Nuestros órganos son hornos. Todo un lenguaje de fiebres da la medida de nuestros instintos. Eso dice Bachelard. Es así como el motivo del fuego, y ahora sigo yo, y todas sus posibles connotaciones como pasión, ardor, entusiasmo, intensidad, impetuosidad, vehemencia, devoción, iluminación, me llevan a considerar un último tema de Locas Mujeres que, aunque su formulación es menos explícita, en los poemas percibo que es la matriz central que articula y perfila la identidad de la locura en todas estas mujeres mistralianas. Y resumo con esto y con esto cierro. Me refiero a la actividad creadora, a la imperiosa necesidad de ser fiel a la creación, al poetizar como un verdadero llamado pasional, a través de un infralenguaje que exprese los valores de la vida caliente, como diría Bachelard. Eso es lo que hace con Locas Mujeres ella. Según otra crítica, Susana Múnich, ampliando mucho más el círculo, ella dice que el tema de la vocación poética sería el elemento que le da unidad a toda la obra poética mistraliana. Estamos hablando de la obra poética mistraliana, es decir, la vocación poética, la que muchas veces ha sido considerada fragmentaria por la crítica, ¿no es cierto? Múnich, Susana Múnich dice, y la cito ahora a ella, desde el mismo principio, desde Desolación en adelante, percibimos que los poemas de Gabriela Mistral, en aquellos su unidad de sentido, algo que podríamos llamar su modelo y a la cual tentativamente denominaremos mujer poeta, ser mujer poeta. Estos textos originan una voz que presupone una sujeto poética que ha escogido con dolor, con renuncia, pero sin vacilaciones, una línea de vida. Y en el conjunto de la obra mistraliana es visible el esfuerzo por guardar fidelidad a esta opción que se eligió. A pesar de la variedad de los temas mistralianos, en que encontramos poemas a la naturaleza, al amor, a la maternidad, rondas, jugarretas, etcétera, etcétera, ella considera Múnich que
y yo concuerdo con ella en la parte poética. Por otra parte, también hay otro crítico que es Santiago de Aidit Olson, considera que el discurso lírico de la Mistral, en ese discurso existe una voluntad de autogenerarse en la voz lírica, de crearse a sí misma como persona literaria, y que las tres identificaciones básicas para ella, según Daidit Olson, serían las de madre, maestra y poeta, y que todas ellas al finalmente están ligadas y conseguidas con un solo perfil, ¿no es cierto?, que tiene diversas aristas. Lo cierto es que dentro de estas locas mujeres, yo considero, y con esto ya estamos cerrando, que hay un texto para mí clave, que se llama La bailarina, que es de locas mujeres, y que yo podría considerar que para mí Mistral define lo que es ser poeta ahí, define lo que fue para ella ser poeta ahí. Por lo tanto, es su ars poética, como su manifiesto. Es un texto eminentemente metatextual, donde el hablante en su danzar, después de perderlo todo, despojada de nombre, lo va enumerando, pierde el nombre, de hecho cambió su nombre, de raza, de credo, y desnuda con su cuerpo y sobre el escenario, que, ¿no es cierto?, al final escribir y publicar es estar sobre el escenario, está escribiendo el oficio de la poeta y los costos que debe pagar por ser fiel a su destino. Eh, la danza, la escritura, ¿no es cierto?, es una opción personal. En su caso, yo homologo, hago una analogía entre la bailarina y la escritura. Es una opción personal que eligió, pues, cito ahora, el nombre no le den de su bautismo. Se soltó de su casta y de su carne. Se sumió en la canturia de su sangre y la balada de su adolescencia. Cierre de comillas. Una opción que no es fácil ni segura, pues supone alegría y sufrimiento, encuentro y pérdida. Por lo tanto, comparto la idea de Susana Múnich en que un tema estructurador que da unidad a la creación poética de la Mistral es su fidelidad a la vocación de poeta. Y pienso, y aquí retomo a Locas Mujeres, que en parte también eso consiste en la gran locura de estas mujeres. Y por qué no decirlo, de la misma Mistral. Pero considero que la locura que representa esta galería de mujeres mistralianas es más amplia aún. Tiene que ver con lo que son las mujeres que se resisten a aceptar la vida tal cual les ha sido asignada. Como en el caso de la humillada o de la otra, que se debaten en la contradicción, o bien porque su respuesta rebelde frente al medio las torna excesivas, como la fervorosa o la dichosa, o porque debido a la frustración que sienten frente al mundo que las rodea, se vuelven ansiosas, insatisfechas, se les quita el sueño, o porque a pesar del dolor y las dificultades logran contra viento y marea expresarse como la bailarina. Ella, a través de su cuerpo danzante, cito, baila así mordida de serpientes. Cierro. Y canaliza el fuego que lleva dentro y paga su duro precio por ello. Pero es una alternativa sin retorno, de vida o de muerte. No hay escapatoria. Pues ella ya no es más que ella, sino que es un nosotras o un nosotros. Y acá leo las dos últimas estrofas de la bailarina. Dice, sonámbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena, sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exangüe, el loco grito, tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas,
el olvido del Dios de sus infancias. Así termina el poema La bailarina. En Locas Mujeres, entonces, de Gabriela Mistral, el fuego ligado a lo femenino se relaciona con la mujer como cuerpo, sensualidad, emoción. En el espacio irracional, ese continente negro que Freud no logró, no se atrevió, simplemente no alcanzó a conquistar y colonizar, es decir, a describir y catalogar. En estas locas mujeres se muestra la otra cara de ese continente desconocido y se presenta como un espacio que no es negro, sino rojo, rojo de fuego, de sangre, de corazón. Tampoco se nos presenta como un espacio vacío en el que se dibuja un fantasma, ese vestido por la envidia de no tener lo que tiene el otro, es decir, por la ausencia del falo y por lo tanto de la razón y del poder, sino que se nos presenta como el lado de la presencia del cuerpo y la pasión con todas sus intensidades y posibilidades. Por cierto, tampoco se nos entrega este continente rojo como un espacio de una enfermedad dañina, muchas veces contagiosa, que hay que sanar y controlar para mantener en orden al sistema, sino como una fuerza que tarde o temprano se iba o se va a expresar como un bien, como un fuego purificador e iluminador. Pero esta hablante que roba el fuego es castigada por ello, pues como dice Gerard Adler, comillas, la leyenda de Prometeo refleja los terribles peligros inherentes al don de la luz de la conciencia a los mortales, a tal punto que quien entregó esa luz a los mortales solo pudo hacerlo cometiendo el crimen de violar las leyes de los dioses, y debió expiar ese acto por una eterna herida en el centro de su vida instintiva. Y si precisamos que en este caso se trata de una mujer, la que roba el fuego de los dioses masculinos, podremos imaginar la dimensión de la herida de su vida instintiva. Está más que claro entonces que estas locas mujeres no presentan soluciones ni sujetos ideales que han logrado una identidad satisfactoria y complaciente frente a sí mismas y al mundo que las rodea, sino que se presentan más bien como una galería de seres humanos envueltos en un magma en el que se entrelazan dolores, desganos y renuncias, pero que también son capaces de vivir con la intensidad, alegrías, logros y esperanzas con grados crecientes de conciencia. Esta esperanza proviene más que de la presentación de soluciones prácticas y efectivas para la vida, de la capacidad y maestría de Gabriela Mistral para develar a través de la palabra hecha poesía, hecha objeto estético, ya sea en forma consciente o quizás de manera inconsciente, las contradicciones y ambigüedades de las relaciones sociales y afectivas que nos entrampan día a día a todos los seres humanos. Eso era lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Doctora, muchas gracias. Qué lujo escucharla y conocer sus interpretaciones en torno a este trabajo final de la maestra Gabriela Mistral, un trabajo que, bueno, usted nos dirá con más elementos. Tengo la impresión de que no se trata de uno de los más ponderados em, para el público en general. Usted dijo y dijo bien que eh, la crítica, sobre todo en ciertos momentos iniciales, tendió a presentar como estrictamente ilustrativos de la obra de Gabriela Mistral ciertos temas, ciertos abordajes que no necesariamente abarcaban la vastedad de su producción, de forma tal que se elegían aquellos que de alguna manera obedecían a cierta manera, a cierta forma de entender la feminidad, ¿no? En ese Así. sentido, mucho de lo que nos está usted diciendo no va por ese rumbo. Mira, pero últimamente Locas Mujeres es
libro importante. Ahora, no sé hasta qué punto traspasa las barreras de la academia, por eso a mí me parece maravilloso esto, porque claro, las cosas que se escriben, y por eso que el intento de escribir no en un lenguaje críptico, ¿no? Sino que en un lenguaje que podamos entender todo lo que nos interesa la poesía y nos interesa reflexionar sobre temas fundamentales de la vida, y de la vida de las mujeres y de los hombres, porque finalmente la vida de las mujeres no se puede pensar sin la vida de los hombres y viceversa. Hay mayores estudios en este momento acerca de locas mujeres, pero, pero no tanto. Y para entender cómo se descalifica generalmente cuando hay un instinto, lo que no calza con lo que yo creo que es lo correcto, lo que tiene que ser, se cataloga como algo que hay que es como algo dañino, en vez de tratar de entender cuál es la lógica que está ahí detrás, que es lo que yo de alguna manera quise mostrar, cómo en todos sus libros ya había esas semillas. Porque ella, Gabriela Mistral, es curiosa, pero ella, su subjetividad, su lado creativo más duro, podríamos decir en el sentido del disco duro de su creatividad, está en la poesía. En lo otro hay una reflexión teórica genial, iluminada siempre por su capacidad, pero uno puede ver los niveles de complejidad intelectual y afectiva que ella tiene a través de esta poesía. O sea, ella que es una persona creyente, pero dice, yo me olvidé del Dios de mis infancias. O sea, la bailarina, yo si quiero escribir, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida. Todo está supeditado a eso. La patria, la familia, todo. Entonces, eso es ese. No estamos solamente en la esfera del logos, ¿no? Es lo que tradicionalmente se ha identificado con el mundo masculino, ¿no? La racionalidad. Aquí hay una racionalidad increíble en términos del manejo del lenguaje, pero al mismo tiempo hay una intensidad en la semántica de lo que ella está diciendo, que es increíble. Y ella corregía mucho. O sea, he visto algunos de locas mujeres, algunos originales, cómo iba tachando, cómo iba dejando, y hay cosas que, claro, recién se publican en el 91, ella no los alcanzó, no los incluyó el 54 cuando se publicó Lagar, porque porque a lo mejor no se iban a entender, porque a lo mejor ni siquiera ella entendía, porque cuando uno escribe, no siempre sabe lo que está escribiendo. Porque hay otros que leen después y pueden ver en ese tejido, ¿no es cierto?, que es el lenguaje, que afloran significaciones que son significaciones que pasan del inconsciente a la escritura. Y entonces, cuando uno lee eso, lo lee como otro ya. Entonces, yo no sé por qué realmente la Mistral no publicó el 54 textos que ya estaban escritos. Y sí tienen muchas correcciones, todos, no solamente lo que mujeres, pero mucha precisión. Entonces hay un trabajo eh, que concilia un trabajo de una alta inteligencia, de una habilidad grandiosa del lenguaje. Me resta solamente despedir esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Leticia. Hasta luego. Igualmente.